Andrea, querida, ¿cómo tú estás? Feliz, feliz de estar en mi segunda patria, feliz de estar de nuevo aquí en físico, ¿verdad? Porque bueno, Sí. nos vemos, pero a través del internet, pero feliz de estar acá en este día y de venir siempre con proyectos, siempre con cosas de la UAS, de investigación, así que nada. Te voy a dar un pie forzado. Mira, Hola, Andrea. yo le, Hola. yo le escuché decir en una ocasión, en una entrevista hace muchos años, a Alberto Cortés. Le preguntaron que si ya él a su edad, cuando salía a los escenarios, ¿qué sentía? Dice, sigo teniendo miedo. Pues, pero ¿cómo va a ser un individuo ya, un artista como usted con tantos años? Dice, el día que deje de sentir temor pararme frente a mi público, dejo de cantar. Dejo de cantar. ¿A qué se debe eso? Porque creo que tu tema anda más o menos por ahí. Sí, sí, precisamente hoy vamos a hablar del tema de cómo manejamos las emociones y cómo enfrentamos el hablar en público y demás, y sobre todo porque es una destreza absolutamente necesaria para la gran mayoría de profesiones y oficios, ¿no? Excelente. Y realmente pues está siempre la ansiedad que nos acompaña en esos escenarios. Y recordemos que la ansiedad es tener el pensamiento centrado en el futuro, se produce por eso. Entonces pueden aparecernos el temor al fracaso, por ejemplo, qué tal si no lo hago mal, si me equivoco, si se me olvida, si... Entonces ahí es que emerge como esos nervios, esas sensaciones que van por lo general. Y muchas veces también asociados a inseguridades, a veces tendencias de la personalidad que llevan más hacia el lado de la inseguridad y muchas veces también ligado con la introversión, ¿no? La extroversión y la introversión son características con las que tienden a nacer las personas, ¿sí? De manera innata, ¿sí? Las personas o nacen con una tendencia a ser bien extrovertidos o con una tendencia más bien a la introversión. Entonces, desde luego, estas cosas de hablar en público, enfrentarse a un escenario o a una cámara, a grupos pequeños o grandes, porque también va a variar, va a depender mucho de la habilidad, de ese rasgo que le haya dado el ser extrovertido o no, y otros factores también, desde luego, en términos de crianza. Una vez mi papá, nosotros vivíamos cuando yo era pequeña en un pueblo y él se había lanzado a un cargo político o algo así. Y había mucha gente en la plaza. Le dice mi papá, iba a abrir el discurso de mi hija. Yo tenía 6 años. Y me dice, tú puedes. Entonces, cuando uno se ve forzado desde pequeño, ¿no? A enfrentar esos escenarios, a enfrentar público, digamos que uno se va familiarizando un poco más con esa necesidad, además de esa habilidad. Recordemos que las personas tenemos varios tipos de inteligencia, ¿no? Y entre esas está la inteligencia lingüística, esa facilidad para comunicarnos tanto de manera escrita como de manera verbal. Entonces también va a depender de cómo esa habilidad lingüística se ha ido desarrollando. Quiero contarles que incluso dentro de un hermoso proyecto que estamos desarrollando en la UAS, en la Facultad de Humanidades, que se llama Investiga Más UAS, que lo que trata es de fomentar las competencias investigativas en los estudiantes. Estamos trabajando precisamente un taller en estos días, hoy va a ser el de San Francisco, por cierto. Se nos están viendo de 4 seres estudiantes de humanidades, de cualquiera de las carreras de humanidades, pueden acceder de manera gratuita al taller de habilidades comunicativas. Y allí miramos cómo manejar nuestras emociones. ¿Podemos cesar? Sí, sí. Es virtual. No, es presencial. En la UAS, en el salón de actos, hoy en la tarde. Ajá. ¿En la Estaremos tarde allí. qué hora? Y va a estar De 4 a transmitiéndose. 6. No, no, lo vamos a estar transmitiendo. Tiene varios ejercicios bien prácticos, aunque sí vamos a hacer otras versiones virtuales para los que no han podido ¿A qué hora acceder. es? A las 4. De En la 4. UAS San Habilidades Francisco. para hablar en público. Sí, habilidades comunicativas, en este caso con énfasis en investigación, para la investigación. Oh. ¿Qué importancia tiene, Andrea, para el orador conocer su entorno? No su entorno, no es la idea, El sino... público. Exacto. Conocer el público al que va a dirigir su mensaje. Supremamente importante, ¿sabes? Porque
uno tiene que conectar Me con el gusta eso, público, supremamente importante. Sí. con el público con el que va a interactuar. Entonces, y te cuento que me pasó, recién llegada al país, recién, hace 16 años, me invitaron a una conferencia en la UAS. Yo iba a dar la conferencia el Día del Psicólogo y voy y doy la conferencia. Yo estoy acostumbrada a mi escenario colombiano en ese momento, Claro. ¿sí? Que, digamos, tiene unos mayores niveles de exigencia educativa. Entonces, claro, yo pienso, voy a una conferencia, a una universidad. Yo conocía a República Dominicana, pero en el día a día, pero no en el ámbito académico todavía. Estaba recién bajadita del avión cuando llegué a vivir al país. Y llego y la verdad no indagué, cometí ese error. Di mi conferencia pensando en el público como si fuera en Colombia. Preguntas, ustedes saben, nadie me entendió nada. Quedaron los grillos. Cri, cri, cri. Tal cual. Entonces todo el mundo muy lindo, muy interesante. No entendimos mucho, pero muy lindo. Entonces, la cuestión es, debo de conocer al público, o sea, saber su nivel educativo, Y sus expectativas. saber también sus expectativas, o sea, ¿qué es lo ideal? Yo preguntar, digamos en ese caso, ¿Cuáles son sus expectativas sobre este no, tema? incluso antes, a las personas que me invitan a la Exacto. actividad, Ujú. háblame de quieren? quiénes van a ir. ¿Van a ir estudiantes? ¿Van a ir profesionales? ¿Qué nivel hay? ¿Prefieren que utilice un lenguaje técnico, más bien un lenguaje llano? ¿Sí? ¿Qué tantas personas van a estar? ¿Qué tipo de escenario es? Yo no conocía tampoco en ese momento el salón de actos, no sabía. Entonces, siempre que pensemos en que vamos a hablar en público, que vamos a dar un taller, una conferencia, que vamos a participar en lo que sea, que en el trabajo me toca hacer una presentación de mi labor, tengo que preguntar previamente las características de las personas que están allí y del lugar que está allí. Incluso si la participación suya es muy importante, lo ideal es que usted vaya y conozca para que sepa si puede hacer una dinámica o no la puede hacer, si usted tiene que estarse quieto ahí parado en el atrio hablando o puede ser un lugar en que se pueda desplazar. Todo esto influye mucho en cómo se vaya a dar ese espacio de conversar con ese público. Entonces, ese punto que tocaste es fundamental realmente. Andrea, mira, yo tengo amigos que son gente sencillamente capaces, extraordinaria, con una extraordinaria capacidad de información en su cabeza sobre el tema que tratan, pero no lo saben comunicar. Cuando tú te sientas a escucharlo, yo digo, hablan para uso oficial solamente. Incluso hay un proyecto. Incluso le decía, con el perdón, y le decía eso a mi querido y siempre recordado amigo Félix García, que en paz descanse. Le decía, lo que pasa es que tú escribes para uso oficial solamente, porque su poesía es un tanto difícil de desentrañar. O sea, tú tienes que tener cierto nivel intelectual para entenderla en su contexto. Es decir, que tú usas el texto que lees de él con un diccionario al lado. Lo que pasa es que No él tantísimo, escribía para pero un sí, público a veces es específico. necesario el diccionario. Sí. Recuérdense que escribían para un entre público. poetas. Sí. No, hay gente que yo siento cuando me están dando están exponiendo un tema, que casi le pregunto, ¿y cuánto cuesta uno accesar a eso? Mira, Porque no da por término la... déjame terminar la comunicar. pregunta. La pregunta aquí es, ¿cuál es ti, además de lo que has dicho, que es fundamental, además de lo que has dicho, cuáles ti necesitaría una persona en esas condiciones para poder vulgarizar, manejar. vamos a hablar, utilizar la expresión, vulgarizar Generalizar. su discurso? Nos quedamos Bueno, en lo general. primero es el manejo emocional. Los ejercicios de respiración son importantes antes de subirse a ese escenario, ¿no? El respirar profundo, simplemente en tiempos. Por ejemplo, tomo en 4 tiempos el aire, lo sostengo 2, lo boto en 6. Hacer eso 3 veces antes de empezar Repite eso, lo por va a favor. ayudar. Tomamos aire en 4 tiempos, lo sostienen 2 segunditos y lo botan también en 6 tiempos. Repetirlo 3 o 4 veces. Lo otro es ser usted mismo, ¿sí? Si usted es gracioso, pues haga su gracioso. chiste, ¿verdad? Exacto. Pero si usted no lo sea, pero si tiene una hermosa sonrisa, use su sonrisa.
y tenga estrategias para conectar con el público. O sea, busque quiénes acá les ha pasado esta situación, sí, levanten la mano. Y empiecen siempre, no importa lo difícil o complejo que sea el tema, la que llamó de conectando. Manolo, oye, Manolo. Exacto, con el tema. Conectando con el tema. No hay ¿vale? respeto, no hay respeto. Adelante, querida. Y Entonces- disculpa a esta playa Pero- de... Francis. Doctora, pero usted lo vio el video de Manolo, ¿verdad? No, de- no, no. Ah, que no lo ha visto. Por eso es que estoy perdida. Te lo vamos a mostrar. Ve buscando. sí. Porque eres tecnológico. Hay que ponerle en contexto para que ella esté clara. Exacto. Claro, claro. Exactamente. Entonces, para cerrar, es muy importante tener estrategias en el que conectemos con las personas desde el inicio. ¿Sí? Si yo voy a hablar de la depresión, ¿sí? Una pregunta sencilla. ¿Quiénes de acá alguna vez se han sentido tristes o han tenido familiares? Levanten la mano. Ya con eso ya la gente se conectó con una vivencia y se prepara para escucharme y también tener ciertos espacios, aunque sea una conferencia. Pregunta sencilla, levante la mano, ¿quién? ¿Sí? Baje la mano, tal. Entonces, que genere interacción es supremamente importante para que logremos Para captar captar, ese ¿no? público y al final, desde luego, hacer una conclusión, porque a veces uno siente, wow, qué chévere, pero como que quedó en el aire, uno siente que se cortó. Entonces, el manejo del tiempo es muy importante y cerrar de una manera emotiva también va a generar un impacto muy distinto en la gente. Así que ya saben, si quieren aprender de esto y mucho más, los esperamos en el taller esta tarde. Vamos a volver con a Abierto qué al hora público. es, en qué lugar. Abierto al público. Adelante. Es en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de 4 a 6 de la tarde. Especial invitación para los estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UAS, libre de costo, con certificado en el Salón de Actos de nuestra UAS. Bien, Excelente, cómo no, excelente. No va a poder. Por allá. Muy bien, señores. La ¿Lo van a doctora repetir? Andrea Manjarres ha estado con nosotros en su acostumbrada sesión de los jueves. Hoy en vivo. Hoy en vivo, directamente, sí. exactamente, hoy en vivo. Persona.